Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Para la preparación, uno como misionero, sacerdote, tiene que pasar por muchas etapas. Una le llaman el aspirantado, que quieres aspirar a ser misionero, sacerdote. Otra etapa le llaman postulantado, que ya te postulas a prepararte. Y allí estudiábamos la filosofía, 3 años. Y después venía una etapa que se llamaba noviciado. Eran 2 años que había 2 elementos importantes que teníamos que reflexionar. Era un tiempo de oración. Era un tiempo profundo de orar, de aprender a profundizar en la oración, la importancia de la oración en el ministerio. 2 años, imagínense. Y la otra parte, había el ministerio, que nos mandaban 6 meses a trabajar en lugares remotos, lugares difíciles, duros, pobres, donde el misionero normalmente está llamado a compartir la palabra de Dios. Bueno, yo estaba en esa etapa. Después viene otra etapa que le llaman el teologado, allí donde estudia 4 años en teología, Biblia. Bueno, pero en la etapa del noviciado, me recuerdo que me mandaron a trabajar en medio de los indígenas en Michoacán, en la montaña, una montaña preciosa, hermosa, que inspiraba muchas cosas. Aparte de que había una pobreza grande material entre la gente, pero había una riqueza espiritual, la sencillez, el amor de la gente. Y allí nos distribuían en diferentes pueblos o poblados
y en medio de la sierra. Pues ya después de un tiempo estar allá, a veces teníamos un día libre. Me recuerdo que tenía el día libre y me dijeron, le dije a mi compañero, vamos a ver a los otros compañeros que están trabajando en el otro pueblo. Y mi compañero me dijo, no, yo quiero estar aquí descansando todo el día, porque teníamos que caminar 10 kilómetros, 10, 15 kilómetros. Y yo dije, bueno, me sirve para hacer algo diferente, caminar, sabía la vereda. Me fui temprano, llegué con mis compañeros y allá estuvimos celebrando, compartiendo, estando con la comunidad, visitando familias, comiendo, jugando. Y cuando menos lo pensé, se me hizo tarde a mí, yo tenía que regresar y mis compañeros me dicen, ¿por qué no te quedas? Y le dije, no, porque mis compañeros que se quedaron, que no vinieron, van a estar preocupados y no había teléfonos. Bueno, en ese tiempo los celulares, y dije, ¿cómo me comunico? Después va a ser más complicado. Y ya iba a tomar el camino y la gente me dice, no, mira, toma este camino, es más cortito, es la mitad del tiempo. Aquí, mira, aquí como dicen en Estados Unidos, es un shortcut. Aquí está cortito, en cortito. Y dice, nomás, pues aquí hay muchos árboles, allí te vas a ir. Y tú nomás vete derecho. Y yo pues me fui confiado y dije, bueno, sí, porque ya el sol iba bajando. Y me fui introduciendo allí entre el bosque, en el bosque. Y los rayos del sol ya no entraban, la luz ya no entraba. Y empecé a escuchar ruidos que no estaba acostumbrado, de las aves, animales que hay en esa región. Y empecé a sentir un poquito de temor en ese momento. Dije, no, vamos caminando. Seguí caminando y que baja el sol y yo no veía nada. Yo caminaba. Yo creo agarré otra dirección diferente y ya había caminado más de lo normal y empecé a tener temor. Empecé a tener miedo porque no sabía hacia dónde me dirigía. Y en ese momento empecé a correr y el miedo se apoderó de mí. Y cuando el miedo se apodera de ti, ya comencé a ver cosas raras. Allí vi a un viejito así con una cara fea y yo me asusté, ya casi gritaba. Y en ese momento me tuve que calmar y dije, cálmate, respira profundo. Y empecé a orar y me calmé. Cuando me fui acercando a ese lugar que vi a esa persona por ahí, era nada más las sombras del árbol. Ya después me dio risa, ¿sí? Y ya me fui calmado, me fui con más serenidad, confiando en Dios. Que, a ver, ¿qué aprendí en todo este tiempo? En confiar en Jesús. Pues bueno, esta gente me dio una dirección que no era, quizás yo no la supe, pero que no la supe seguir. Pero bueno, al final vi una montañita, subí y miré a lo lejos. Que me guió fue una luz que me guió y ya me fui y llegué. ¿Por qué les historia? ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque hoy la palabra de Dios nos presenta que los discípulos pues estaban con Jesús después de haber visto un milagro maravilloso que era la multiplicación de los panes, que lo vimos el domingo pasado. ¿Cómo vieron ese milagro maravilloso? El milagro de compartir, el milagro de dar lo poco, mucho que tienes. Suceden milagros grandes, maravillosos. ¿Vieron ese milagro de Jesús? Y Jesús les dice, vayan nuevamente, vayan a la otra orilla del lago, porque estaban cerca del lago. ¿Qué significa eso? Porque esta palabra de Dios está llena de significados. Ve a tu vida normal, ve a la otra orilla, al mar, porque la mayoría de ellos eran pescadores. Ellos sabían cómo era ir a pescar en el lago. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, pero allí siempre ellos, yo creo que lo enfrentaban. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Dicen que fue al monte. ¿A qué fue? ¿A descansar? No,
fue a orar. Y aquí la palabra de Dios nos presenta algo bien importante para combatir el miedo, para fortalecer la fe, es la oración, la importancia de la oración. Nos presenta el monte. Recuerden, la montaña siempre es el signo de el encuentro con Dios, como vimos en la primera lectura, al profeta Elías que va a la montaña y se quiere tener ese encuentro con Dios, y ahí está esperando y dice que viene un viento. Él cree que es Dios que le va a hablar y nada. Después viene un terremoto y nada. Dios dice que después viene una brisa suave en donde Dios le habla, en la calma, en la serenidad. La montaña es el signo del encuentro con Dios, y eso lo vemos Moisés, los profetas, Jesús. Hace unos días tuvimos la celebración de transfiguración de Jesús en el monte, el encuentro con el Padre, con Dios. La oración, algo importante en nuestro caminar, en nuestra vida, para vencer el miedo, el temor. Yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros. Siempre que se venga el miedo es orar, orar. Aquí Jesús va al encuentro de los discípulos cuando ellos van en el viento en contra, pues tienen temor un poquito, pero dicen que a lo lejos vieron, ¿qué vieron? Un fantasma. Confundieron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros no confundimos en fantasma las cosas de la vida? A veces nos asustamos cuando estamos con temor, cuando le dejamos al miedo que penetre en nuestras vidas, cuando dejamos ansiedad controle nuestros sentidos, pues empezamos a imaginar, dejamos la imaginación volar. ¿Y qué es lo que hace? Pues imaginamos cosas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar mañana? Y es el mismo Jesús que nos dice: ¿por qué te preocupas por mañana? Preocúpate por el hoy. No te preocupes mañana, dale gracias a Dios que hoy tienes vida. No, pero mañana, próximo año, ¿qué vamos a hacer más adelante? Mis hijos, ¿qué va a suceder? No te preocupes, ¿qué va a suceder? Y hay tanta gente que mete miedo. Ya viene el final, ya se va a acabar todo. Dice, no te preocupes por el final, preocúpate por este instante, este momento. Y en ese miedo, Jesús se presenta en nuestras vidas, en esos momentos duros, difíciles. Es el Jesús que viene a nuestro encuentro, aunque muchas veces nosotros no lo reconocemos, como los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús no lo reconocen, ¿por qué? Porque tienen tristeza, porque tienen miedo de que los perseguían, y no son capaces de ver a Jesús en su vida. No son capaces de ver las bendiciones que Dios nos da. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que no vemos las bendiciones que Dios nos regala. ¿Por qué? Nos volvemos negativos, nada más ver lo malo. El miedo nos puede paralizar, cegar y ver fantasmas, cosas que no existen, pues. Los fantasmas no existen. Es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Aquí es Jesús que dice, soy yo. No te asustes, aquí estoy. Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, como viene al encuentro de los discípulos, allá hay alguien que lo reconoce, viene. ¿Y qué le dice? Le dice, si eres tú, Señor, invítame pues a caminar, ir contigo. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues ven, ven. Ese Pedro va emocionado, va al encuentro, pero ¿qué sucede nuevamente? Pues sucede que mientras va al encuentro de Jesús, viene otra vez la dificultad, viene otra vez el problema del viento en contra, empieza a tener otra vez temor, miedo. Y cuando le deja lugar al miedo, ¿qué sucede? Se hunde. Y allí entra un grito grande al cielo que le dice, Jesús, ayúdame. ¿Y Jesús lo ayuda? No lo dejó hundir. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le tiende la mano, lo toma de la mano y le dice, ven pues, ven.
¿Cuántos de nosotros no hemos ido a la iglesia, hemos ido quizás a retiros espirituales, hemos experimentado la presencia de Dios? Así como Jesús, pues yo creo les dice a sus discípulos, acaban de haber un milagro maravilloso, la multiplicación de los panes, 5,000 gentes reunidas, que vieron el milagro de compartir, han visto los milagros que ha sucedido a través de la vida, caminando junto conmigo, que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los leprosos se les limpia su piel. Han visto milagros de gente que tenía demonios y esos demonios han sido expulsados. Y aquí Jesús les llama la atención y les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y aquí les recuerda, si tuvieran la fe pequeñita, chiquita, como la semilla de mostaza, ¿qué puede ocurrir? Le puedes decir a ese árbol, arráncate, vete a otro lugar. Y eso sucedería porque necesitamos fe. El Evangelio de Mateo aquí siempre nos va a presentar, para que ocurra un milagro, para que Jesús haga un milagro, ¿qué tiene que existir? Fe. Si no tiene fe, Jesús no hace el milagro. Porque y allí le pasa al pueblo, a su gente, a sus paisanos. Cuando está en medio de su pueblo, que empiezan a dudar de él y dicen, este es el hijo de María, este es el hijo del carpintero, nosotros conocemos a sus parientes aquí, ¿cómo va a ser posible que salga algo bueno de aquí? ¿Y qué dice Jesús? Pues aquí no voy a hacer ningún signo maravilloso, nada. No les voy a dar nada. ¿Por qué? Porque son gente de poca fe, gente que no cree. Yo creo que hoy la invitación es realmente pues pensar en nosotros y decir, realmente en los momentos duros, difíciles de mi vida, pongo mi confianza en Dios. Tengo mi confianza totalmente en Él, aunque sea poquita. O que podamos decir como aquel que le dice, Señor, mi fe es muy poquita, ayúdame a que crezca. Quizás tengo ese sentido de humildad y de sencillez de decir, Señor, ayúdame a creer. Señor, ayúdame a aumentar mi fe. Que no seamos soberbios y digamos, no ocurrió el milagro como yo quería, ahí nos vemos, adiós. Dios no existe, Dios no hace las cosas bien. Bueno, esa es una actitud de capricho. Y Dios no actúa con caprichos de las personas. Dios ve el corazón humilde y sencillo. Y cuando tú le pides de lo profundo de tu corazón con sinceridad y le dices, Señor, aquí estoy, no lo entiendo, no sé lo que me pides, no sé por dónde caminar, no sé qué hacer. Cuando tú te pones totalmente en las manos de Dios, es cuando ocurre el milagro en el momento que tú menos lo esperas. Pero cuando tú le estás exigiendo a Dios que te haga el milagro en el momento que tú quieres, les voy a recordar que eso no es fe, eso es capricho. Que estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Y no es hacer las cosas como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En el cielo como en la tierra. Me pongo en tus manos, manos de Padre amoroso y misericordioso. Y esta es la lección que tenemos que aprender ¿de quién? De los santos. La iglesia nos pone ejemplos de vida para decirnos es posible. Toda la vida de los santos son personas que a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar que la gente les hace mala cara o los critican o los persiguen, se mantienen firmes en la fe. Esos son los que valen la pena. Esos son los que nos presentan la iglesia. Es posible. No, ahí nos vemos. Yo ya no voy al grupo, yo ya no rezo. ¿Por qué? Porque me hicieron mala cara, porque no hablaron de mí, porque no me hicieron caso, porque no me pusieron la alfombra roja. Imagínense, porque muchos tomamos esa actitud. El padre no me saludó, ya no voy a la iglesia. Pues ¿qué tipo de fe es esa? Es una fe barata, es una fe que no sirve. Se los digo honestamente, no es auténtica. La fe auténtica es aquel que se abandona totalmente como lo hicieron los discípulos en las adversidades, en los problemas, de decir, Señor, confío en ti. Señor, me pongo en tus manos. No lo entiendo, no sé por dónde me quieres llevar, pero aquí estoy. Toma mi vida, tú dirígela,
pues yo te invito hoy a que el Señor pues tome nuestras vidas para que Él nos dirija, que Él nos forme, y van a ver que el Señor no te defrauda. El Señor estará siempre contigo, y hizo esa promesa Jesús: yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. ¿Crees tú esto? Vas a ver y las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Así sea. Amén.